Todos conocemos al Chavo del Ocho, su inocencia, su barril, sus ocurrencias. Pero, ¿alguna vez sentiste que había algo inquietante entre risas y pastelazos? Algunos espectadores aseguran haber visto un episodio que jamás fue retransmitido. Uno donde el Chavo desaparece en medio del vecindario, dejando solo su gorra flotando en el barril. Ninguna explicación. Ninguna risa. Solo una toma fija y un extraño sonido de fondo, como si alguien llorara. Este capítulo jamás se ha encontrado en registros oficiales. Sin embargo, en foros antiguos de Internet hay capturas desenfocadas, descripciones detalladas y testimonios de técnicos que trabajaron en Televisa durante los años 80 que afirman haber visto ese episodio en edición, pero fue retirado de forma abrupta por órdenes directas de producción. ¿Por qué se ocultaría un capítulo así? Algunos teóricos creen que fue parte de una experimentación fallida de tono más dramático. Otros afirman que Chespirito quería probar algo más profundo, casi existencial. Y es que cuando uno revisa con cuidado ciertos episodios, hay momentos que no parecen comedia. La escena donde Don Ramón le grita al Chavo, «¡Tú no tienes mamá!», mientras el niño solo baja la cabeza y mira al suelo, se prolonga por unos segundos de más. Sin música, sin remate. ¿Fue solo una actuación bien lograda? ¿O acaso se filtraba algo más real detrás de ese personaje? Muchos han notado símbolos curiosos en algunos decorados, en la vecindad, en la escuela del profesor Girafales, incluso en carteles dentro del programa del Chapulín Colorado. Hay quienes aseguran que son referencias masónicas o incluso códigos internos entre los guionistas. Un episodio del Chapulín mostraba una escena con un pentagrama mal dibujado en una pared. Otro con un personaje secundario que hablaba en latín, repitiendo frases como Requiem tenebris, nunquam revertetur. ¿Peculiaridades sin intención? ¿O una mente brillante dejando huellas? Fuera del set, la vida de Roberto Gómez Bolaños tenía zonas grises. Su salud mental se deterioró en los 90. Se encerraba por semanas en su oficina. Sus guiones comenzaron a repetirse, pero también a volverse más introspectivos. En una entrevista de 1994, cuando le preguntaron qué haría si muriera mañana, respondió con voz baja, «Quizás encontraría lo que realmente dejé escondido». Esa frase nunca se volvió a comentar en medios. Y si crees que todo esto es exagerado, hay más. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, reveló en una entrevista de 2006 que hubo grabaciones nunca emitidas donde los personajes ensayaban escenas que no eran graciosas, sino inquietantes. Una en particular, dice ella, mostraba a Kiko caminando. Florinda Mesa, por su parte, ha evitado hablar sobre estos temas. Pero en una aparición televisiva en Brasil, cuando se le preguntó por los capítulos prohibidos, simplemente bajó la cabeza y no respondió. Y luego están los videotapes perdidos. Entre los años 1979 y 1982, se extraviaron al menos 12 cintas de episodios originales. Oficialmente fueron recicladas por el archivo de Televisa, como se hacía comúnmente, pero empleados de la época aseguran que esas cintas no eran reutilizables y que tenían anotaciones en los sobres con frases como «no copiar» o «fuera de canon». ¿Por qué esas advertencias? ¿Por qué tanto silencio? Chespirito fue un genio. Eso nadie lo niega. Pero también fue un hombre obsesivo, meticuloso y con una imaginación desbordante. ¿Y es posible que haya usado su fama para explorar temas más oscuros? ¿Para hablar del abandono, la muerte, la soledad, camuflados como comedia? Y si es así, ¿qué más nos dejó oculto entre líneas? En 2012, apenas 2 años antes de su muerte, se filtró un documento interno de una universidad mexicana que estudiaba los guiones originales del programa. Uno de los apuntes decía: «El Chavo representa la conciencia infantil abandonada, la vecindad, el ciclo de trauma repetido, y Don Ramón, la figura masculina que nunca responde». ¿Era solo un análisis filosófico o Chespirito realmente tenía un mensaje? Hoy, cuando volvemos a ver esos episodios en YouTube, algo se siente raro, ríes, sí, pero al fondo de esa risa
hay un eco, uno que no termina, uno que parece decirnos, esto no era solo un programa para niños.